Salsa de soja. La fermentación es uno de los procesos más utilizados en la industria alimentaria. Los microorganismos responsables de este proceso son las bacterias, levaduras y hongos. Estos procesos son muy utilizados para la conversión de materias primas crudas en productos alimenticios. Uno de esos productos es la salsa de soja fermentada, cuyas cualidades son diferentes a las de la salsa de soja común que se encuentra en los supermercados. Durante siglos, los países orientales y occidentales han buscado formas de conservar los alimentos. De aquí su origen. Su experiencia ha demostrado que la sal no solo preserva los alimentos, sino que también mejora su sabor. En la antigua China, los alimentos en conserva y los condimentos se conocían como jiang. Se producían varios tipos de jiang a partir de carne, mariscos, verduras y cereales. Dado que los cereales eran los más fáciles de obtener y procesar, las recetas de jiang de soja y especialmente de trigo se desarrollaron más rápidamente que las otras. En algún momento la gente de Japón y otros países vecinos de China comenzaron a producir jiang a partir de cereales. Se dice que la salsa de soja actual deriva de este condimento. Hay infinitas variedades de salsa de soja disponibles en el mundo. La salsa de soja tradicional japonesa es fermentada. La salsa de soja o shoyu es uno de los condimentos más antiguos del mundo, con 2500 años de historia. Se origina en China, hacia el final de la dinastía Zhou. Se acostumbraba a conservar las carnes por salazón y el subproducto líquido que se obtenía se aprovechaba como condimento. Cuando el budismo se propagó por Oriente y el vegetarianismo se extendió con él, sustituyéndose los condimentos de origen cárnico por condimentos de origen vegetal como la salsa de soja. Con el tiempo, su uso se propagó a otros países asiáticos como Japón, Filipinas, Malasia, Indonesia, entre otros. Durante la dinastía Han, la soja se fermentó para hacer una pasta llamada douchi, que consistía en soja salada semifermentada. Fue esta pasta douchi la que finalmente se convirtió en salsa de soja. Se hizo conocido por su nombre chino moderno, Jiangyou, por la dinastía Song. A principios de la dinastía Qing, se estableció como el condimento más importante en la cocina china. Hoy en día, la salsa de soja es un componente clave de muchas cocinas del este de Asia y es el tercer condimento más popular en Estados Unidos, después del ketchup y la mayonesa. La salsa de soja es un condimento líquido de origen chino que se obtiene a partir de una pasta fermentada de soja, trigo, agua y sal, con el uso de un activador, el Longoaspergillus oryzae, conocido como koji. Soja, del japonés soyu, es una planta leguminosa procedente de Asia, conocida también como judía de Manchuria o guisante de China. Recibe el nombre científico de Glycine max. Todas las variedades cultivadas proceden de una especie que crece espontáneamente en China, Manchuria, Corea y Siberia meridional. Es un alimento rico en proteínas vegetales. La altura de la planta varía entre 30 y 150 centímetros. Tiene una raíz pivotante con abundantes ramificaciones laterales y un tallo principal también ramificado. Su fruto es una vaina de 2 a 5 centímetros de largo, que puede contener entre 1 y 5 semillas. La semilla es redondeada, con un diámetro de 5 a 10 milímetros. Poseen casi el doble de proteínas que las otras legumbres, un balance casi ideal de aminoácidos, ricos en aceites y numerosos compuestos con efectos saludables. Poseen abundantes factores antinutritivos y oligosacáridos que producen gases. Poseen poco almidón respecto a otras legumbres. El trigo es una planta no perenne que pertenece a la familia de las gramíneas. Produce un conjunto de frutos que se fusionan con su sola semilla, en una espiga terminal y puede ser silvestre o cultivada. Su origen data de la civilización mesopotámica. Fueron los egipcios quienes descubrieron la fermentación del trigo y lo utilizaron en la elaboración de alimentos. Es uno de los cereales más importantes en la alimentación humana y China es la nación que encabeza la producción mundial. Su altura va desde 30 centímetros hasta 150 centímetros. El tallo recto, cilíndrico, da unas hojas largas y finas que terminan en forma de lanza, por lo que se les llama lanceoladas. El grano de trigo es ovalado, con las puntas redondeadas. De una de ellas sobresale el germen y en la otra hay un mechón de pelos finos que se conoce como pincel. El componente más abundante en el trigo son los hidratos de carbono, rico en ácido glutámico, es de color blanco amarillento. La sal actúa reduciendo la cantidad de agua disponible en los alimentos y de esta manera inhibe el crecimiento de microorganismos causantes del deterioro.
Actúa como conservante y como potenciador del sabor. Permite controlar el proceso de fermentación. Para la salsa de soja se prepara una salmuera al 18-20%, disolviendo sal en agua o bien agua de mar. El koji es la especie taxonómica Aspergillus oryzae. El género Aspergillus es muy conocido por sus hongos y levaduras en diversos procesos industriales, conocidos comúnmente como hongos verdes y azules. Es un hongo filamentoso. Sus hifas de color blanco se extienden sobre el medio de cultivo. A los pocos días forma sus cuerpos fructíferos de color verde, llenos de esporas. El moho es un gran productor de enzima alfa-amilasa, que degradará el almidón y será justamente esta enzima el que otorgará el valor industrial al hongo. El hongo crece de forma natural sobre alimentos húmedos, aunque para la producción de soja o sake se inocula en arroz ya cocinado y fresco. En 3 o 4 días se extenderá el koji sobre el medio de cultivo, formando volutas de ascas que le dan un aspecto de algodón, aunque el hongo es originario del este de Asia, se ha llevado a otras partes del mundo. Vive en condiciones de humedad alta, 50-60%, temperatura de crecimiento similar a la corporal, 35 grados, pH óptimo de crecimiento, 5,5. El hongo koji es uno de los elementos más importantes en la elaboración de la salsa de soja. Es un componente clave en la fermentación de ingredientes crudos y en la producción de las características propias de la salsa de soja, como son su color, sabor y aroma. Una salsa de soja de buena calidad debe tener un contenido de sal en torno al 18% y tener un pH entre 4,6 y 4,8. Valores mayores de pH indican una fermentación incompleta y valores menores una acidez excesiva, debido posiblemente al crecimiento de bacterias perjudiciales. Características organolépticas. Color marrón rojizo, transparente, que se obtiene de la reacción de Maillard. Sabor salado y umami. Olor levemente dulce y un aroma fino, bien balanceado. Umami significa sabroso, es uno de los 5 sabores básicos junto con el dulce, ácido, amargo y salado. En el sabor de la salsa de soja predomina el salado, seguido del umami moderado, el sabor dulce y finalmente un ligero amargor, que es difícil de percibir por el efecto enmascarador de otros sabores. La salinidad se atribuye en gran parte a la presencia de cloruro de sodio en la salmuera. Los azúcares hidrolizados del almidón agregan dulzura a la salsa de soja. El sabor umami es causado en gran parte por la presencia de aminoácidos libres. Además, la interacción entre la glutamina y el catión de sodio puede haber dado lugar al glutamato monosódico, que puede contribuir aún más al sabor umami. La composición química de la salsa de soja puede verse afectada fácilmente por las materias primas, las metodologías de fermentación y los tratamientos posteriores a la fermentación. Aunque el mecanismo de formación de la composición química en la salsa de soja es complejo, se ha aceptado ampliamente que los aminoácidos libres, los péptidos solubles en agua y los productos de reacción de Maillard en la salsa de soja se consideran una composición química esencial y proporcionan efectos sensoriales básicos. Las proteínas de soja se hidrolizan en cadenas de péptidos cortos y aminoácidos libres, lo que agrega sabor umami al producto. El almidón se hidroliza en azúcares simples que contribuyen al sabor dulce de la salsa de soja. Las grasas de leguminosas también pueden descomponerse en ácidos grasos de cadena corta y las interacciones entre los lípidos y otros macronutrientes también dan como resultado un sabor más rico en el producto final. Productos derivados de la soja. Tenemos aceite de soja, harina de soja, alimentos sin fermentar como el edamame, brotes, bebida de soja, tofu, alimentos fermentados como la salsa de soja, tempeh, miso, productos proteicos como la proteína de soja texturizada, alimentos de nueva generación, helado, yogur, hamburguesas, tenemos cereales, lecitina. Como derivado de la salsa de soja tenemos la salsa teriyaki, compuesta por salsa de soja, azúcar, mirin y sake. El teriyaki es una técnica de cocción de la cocina japonesa, en la cual los alimentos son asados al horno o a la parrilla en un adobo de salsa dulce. La palabra teriyaki deriva de la palabra teri, que se refiere al brillo que le da la salsa, y yaki, que se refiere al método de cocinarla. La salsa tamari es una variedad de la salsa de soja. Procede exclusivamente de la fermentación de granos de soja.
no lleva trigo, por tanto es apta para celíacos. En Japón suele ser un subproducto de la elaboración del miso, que es una pasta de soja fermentada. La industria modernizada y la necesidad del vital producto para combinar con comidas inspiradas en la cocina china han llevado al crecimiento de la industria. La salsa de soja también se produce mediante hidrólisis química en cualquier parte del mundo, siguiendo un método que conserva su intenso y salado sabor. Se llama salsa de soja química. Es un condimento relativamente barato, rico en proteínas y nutritivo, producida mediante hidrólisis química, partiendo de harina de soja desgrasada, colorante de caramelo, jarabe de maíz, extracto de malta y en ocasiones glutamato monosódico, sin ningún proceso de fermentación. Proteína vegetal hidrolizada con ácido. Algunas marcas de salsa de soja se elaboran con proteína de soja hidrolizada con ácido, en lugar de elaborarse con una coctura tradicional. Esto tarda unos 3 días, aunque tienen un sabor, aroma y textura diferentes en comparación con las salsas de soja elaboradas. Se pueden producir de manera más rápida y económica, y también tienen una vida útil más larga. Los paquetes de plástico transparente de salsa oscura, que son comunes en los alimentos para llevar al estilo chino, generalmente usan una fórmula de proteína vegetal hidrolizada. HLF, salsa de soja fermentada en estado líquido con alto contenido de sal. La fermentación en estado líquido con alto contenido de sal depende en gran medida de la actividad microbiana, el metabolismo y la hidrólisis enzimática de los macronutrientes. Durante el HLF, las semillas de soja con infusión de koji se exponen al aire para que las enzimas hidrolíticas del moho puedan descomponer continuamente los macronutrientes dentro de la soja. Requiere una alta concentración de sal para inhibir selectivamente la actividad microbiana. El HLF requiere un periodo de envejecimiento prolongado, de 90 a 180 días, con agitación constante de moromi para distribuir los nutrientes, así como los componentes aromatizantes de manera uniforme. El moromi se expone a la luz solar directa para facilitar la descomposición de los macronutrientes. Salsa de soja fermentada en estado sólido baja en sal. LSF, también conocido como fermentación rápida, es un método de fermentación moderno inventado en respuesta a la alta demanda del mercado. LSF emplea cultivos puros a una temperatura relativamente más alta, 40-55 grados, y concentraciones de solución de salmuera más bajas. La temperatura elevada acelera significativamente el proceso de fermentación. Debido al corto periodo de envejecimiento, 15-30 días, y al bajo costo de producción, la salsa de soja LSF representa una mayor participación en el mercado chino de salsa de soja. Nosotros nos vamos a centrar en el proceso tradicional de elaboración de salsa de soja. Después de recepcionar las materias primas, se procede al lavado de soja con abundante agua y a continuación se dejan a remojo entre 10-12 horas, cambiando varias veces el agua mientras el trigo se tuesta y se tritura. Terminada la fase de remojo, se trituran las habas de soja para su posterior cocción. Se cuece la soja con vapor de agua a presión a temperatura 120-125 grados durante 15 minutos. La inmersión en agua y la cocción a presión de la soja persiguen facilitar la biodisponibilidad de factores de crecimiento requeridos para el desarrollo de los microorganismos fermentadores, eliminar los que podrían alterar el producto terminado y destruir los factores antinutritivos de la soja. Sin embargo, una cocción excesiva es perjudicial, ya que se forman enlaces interpeptídicos que convierten su proteína en más resistente a la hidrólisis enzimática, con lo que disminuye la calidad del producto final. Mezclado. Se ha comprobado que el tueste y trituración del trigo adicionado a la soja mejora el aroma y el color de la salsa resultante y al mismo tiempo destruye los microorganismos superficiales que contaminan los granos, todo lo cual colabora a una mejor hidrólisis enzimática. Los componentes del trigo sirven de precursores de monosacáridos, ácidos y compuestos aromáticos. El trigo es rico en ácido glutámico y aporta aminoácidos azufrados de los que son deficientes las semillas de soja. Sin embargo, son ricas en lisina, aminoácido que escasea en los cereales. Una vez preparadas las semillas, se mezclan íntimamente, procurando que el trigo se reparta uniformemente por toda la masa, lo que favorecerá el desarrollo de los mohos iniciadores y la inhibición de las bacterias, al absorber el exceso de humedad de las habas de soja cocidas, con lo que la actividad de agua pasa de 0,80 a 0,65.
El koji se utiliza como agente iniciador y el proceso consiste en cultivar los mohos en el sustrato sólido para que se originen enzimas proteolíticas, las cuales nos ayudan a digerir las proteínas. Por tanto, el koji es la fuente de una serie de enzimas que catalizan la degradación de la materia prima cruda, como las semillas de soja, a productos solubles, proporcionando sustratos fermentables a las levaduras y bacterias de la fase siguiente del proceso fermentativo. Siembra e incubación. La mezcla de soja y trigo se siembra con 0,1-0,2% en peso de koji, procurando extenderlo lo más homogéneamente posible por toda la mezcla. A continuación se distribuye en bandejas o cajas de madera de poco fondo, que se cubren con una tela humedecida y se lleva a la cámara de incubación a 30 grados. Pasadas las 24 horas, en la superficie se va formando una capa delgada de micelio fúngico. A medida que aumenta el crecimiento fúngico, lo hace también la temperatura, pudiendo alcanzar los 40 grados. De ahí que para mantener la temperatura en torno a los 30 grados se agiten aire en las bandejas periódicamente. Con el paso del tiempo, el color del micelio pasa de blanco a amarillo y a verde oscuro. Pasadas las 72 horas, se considera que la mezcla de koji ya está madura. Preparación del moromi. El koji de soja se transfiere a tanques donde se le adiciona un volumen igual de una salmuera al 18-20% o bien de agua de mar. Esta mezcla de koji y salmuera constituye el moromi o masa de fermentación. Fermentación y maduración. La fermentación del moromi requiere de 8 a 12 meses con agitación y aireación frecuentes para prevenir el desarrollo de microorganismos anaerobios. Es necesario mantener una temperatura uniforme y facilitar la salida de dióxido de carbono formado. En la industria alimentaria, este proceso se puede reducir a 6 meses, obteniendo una salsa de soja de muy buena calidad. Se mantiene el moromi a 15 grados durante un mes, a 28 grados durante 4 meses y finalmente se mantiene a una temperatura de 15 grados durante el último mes. Durante la fermentación del moromi se desarrollan diversos microorganismos. Los más predominantes son 2 géneros de bacterias lácticas, Lactobacillus y Pediococcus, y una levadura, Saccharomyces rouxi. Se ha comprobado que las levaduras del moromi solo se desarrollan cuando el pH es igual o menor de 5. Cuando es el óptimo, crecen exuberadamente y producen abundante dióxido de carbono, lo que indica que está teniendo lugar la fermentación alcohólica. Todos estos procedimientos otorgan al moromi ese sabor delicioso y único, y el aroma y el color característicos de la salsa de soja. Prensado y filtrado. Del moromi madurado se extrae la salsa de soja. Durante el prensado, el moromi pasa a un recipiente especial en el que se filtra el mosto por diversas capas de tejido. Después de que la gravedad haya extraído la salsa de soja del moromi, este se somete a un prensado mecánico lento y uniforme durante unas 10 horas. La salsa de soja que se extrae del moromi se llama salsa de soja cruda. Esta salsa se almacena hasta 4 días en un depósito de decantación, para que se puedan separar los diversos componentes. En este proceso, el aceite sube a la superficie y los componentes sólidos se depositan en el fondo. Se procede a eliminar el aceite de la superficie y la torta o resto sólido se emplea como pienso de ganado. Pasteurización. La salsa de soja se pasteuriza a 70-72 grados durante 15-20 segundos. Se ha comprobado que este tratamiento, además de destruir los microorganismos alterantes, contribuye positivamente al desarrollo de su aroma característico. Finalmente se filtra para clasificarla y se embotella para la venta. Etiquetado. Alérgenos. Contiene gluten y soja. Aditivos alimentarios permitidos. Carbonato sódico E500, sorbato potásico E202, cantidad autorizada 1000 mg por kilogramo de producto. Glutamato monosódico E621, dosis máxima autorizada 10 gramos por kilogramo de producto. Las salsas de soja producidas mediante hidrólisis química tienen potenciales riesgos de salud debido a su contenido en cloropropanoles carcinógenos. El 3-monocloropropano 1,2-diol, llamado 3-MCPD, es un contaminante que se forma durante la fabricación de la salsa de soja y de las proteínas vegetales hidrolizadas producidas por hidrólisis ácida. El 3-MCPD ha sido clasificado como posible agente carcinógeno por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, al provocar infertilidad y disminución en la actividad del sistema inmunológico. La Unión Europea
ha establecido un contenido máximo de 20 microgramos por kilogramo de alimento para el 3-MCDP en proteína vegetal hidrolizada y salsa de soja. Trabajo realizado por Nieves Alegre López.